Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Buenas tardes, aquí estamos transmitiendo en vivo este nuevo programa, esta nueva emisión de Profanas Palabras, que como todos los martes la realizamos desde los estudios del Centro Cultural España Córdoba. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea, este programa que se retransmite también en México y aquí nomás, no tan lejos de la ciudad de Córdoba, República Argentina, en Radio Panamericana de Huerta Grande. Estamos escuchando de fondo Trío Cosa, un poco de música santafesina para introducir este Informe Santa Fe, como hemos denominado a este ciclo de entrevistas, de conversaciones, de breves audios que hemos gestado a través de la vinculación con distintas organizaciones populares, tanto de la ciudad de Santa Fe como de la ciudad de Rosario. Vamos a estar compartiendo las experiencias del Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo, impulsado por la organización Proyecto Revuelta, también sobre el incendio que ha padecido el Centro Cultural El Birri, que funciona desde hace ya más de una década, y sobre las luchas que viene emprendiendo la Coordinadora de Organizaciones de la Costa Santafesina. En torno a la pregunta sobre cómo queremos vivir, problematizan los modos de habitar la urbe en la Argentina, en la Latinoamérica y el mundo actual, tal como se han configurado las ciudades en este siglo XXI. Por último, para cerrar el primer tramo de este Informe Santa Fe con eje en la ciudad de Santa Fe, la experiencia de Barrio 88, un partido político municipal que se fundó en 2015 cuando el kirchnerismo se iba y comenzaba en Argentina la gestión del mal gobierno de Mauricio Macri con Cambiemos, y este partido empezó a hacer un trabajo a nivel local para presentarse elecciones en 2017 por primera vez, y en las elecciones realizadas recientemente este año obtuvieron su primer concejal. También estamos compartiendo en el día de hoy otros testimonios de la ciudad santafesina de Rosario, sobre la experiencia del centro de día La Posta y sobre la experiencia del tambo La Resistencia, ese tambo impulsado por Ciudad Futura que está siendo amenazado nuevamente, como en otras oportunidades, de ser desalojado. Allí se están aprestando las vecinas, los vecinos, los productores de la zona para defender esa experiencia. Todo este entramado entonces de organizaciones populares de las ciudades de Santa Fe y de Rosario, en las voces de Irma Belkis, de Juan Gianfelici, de Marisa Ramos, de Cecilia Rossini, de Vicky Nardi y de la abogada y concejala de la ciudad de Rosario, Jessica Pellegrini. Como decíamos, estamos transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea. Pueden seguir la página www.heterogenia.com.ar y también después escuchar los audios de programas anteriores de este mismo que subiremos en unos días, y algunas notas escritas de mi autoría y otras actividades que circulan en ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y otros lugares del país en mi blog Profanas Palabras, que es www.profanaspalabras.blogspot.com. Entrevistas, notas, conversaciones, incitaciones y ensayos para seguir librando la batalla cultural. Mi nombre es Mariano Pacheco, también pueden seguirme en Facebook o en Instagram con mi nombre y apellido, o en Twitter @Pacheco en marcha. Aquí entonces escuchamos el primer audio con el testimonio de Irma, que nos cuenta un poco sobre esa lucha que se dio en torno a ese puente que, lejos de unir, lo que pretendía era separar. Hola, buenos días.
Me presento, me llamo Irma Gabuti, soy integrante de la Coordinadora de Organizaciones e Instituciones No Gubernamentales de la Costa Santafesina. Es un territorio de unos 30 kilómetros de extensión, enmarcados desde el oeste al este, entre la laguna Setúbal y el río Paraná, y de norte a sur, desde el puente colgante hasta el puente del arroyo Leyes. Esta coordinadora de la costa se conformó en el año 2000, en cuanto atravesados por una problemática en común y con una misma identidad, comenzamos a pensar estrategias para para proteger una zona avasallada por el crecimiento demográfico y para impulsar un proyecto que contemple las necesidades de los habitantes costeros. En estos 19 años hemos tomado postura, haciendo oír nuestras voces frente a diversas problemáticas. Nos reunimos constituyendo un espacio de encuentro. Participamos de distintos barrios, incluso de distintas localidades. Si bien lo hídrico nos convoca en las emergencias, nos reúne mucho más que el agua. Nos reúne la necesidad de decidir nosotros cómo queremos vivir en el lugar en que habitamos. Encontrarnos nos permitió sumar cuerpos, construir nuevas estrategias para disputar el territorio y resistir a las políticas que intentan imponernos proyectos pensados sin nuestra participación y sin nuestro consenso. En el año 2018 surgió el conflicto con el puente Santa Fe-Paraná. Cuando tomamos conocimiento del proyecto vial Santa Fe-Paraná, comenzamos a interiorizarnos sobre sus posibles trazas y si bien en un principio nuestra resistencia se basó en oponernos a la traza que había definido el gobierno local con un grupo de empresarios y que impactaría sobre los territorios costeros y en consecuencia arrasaría los hogares de quienes habitan en esa zona, a medida que seguimos investigando y participando del foro de debate metropolitano donde fuimos invitados, al parecer este foro nos acompañaba en nuestro reclamo, pero como contraparte proponía apoyar otra traza que, si bien no afectaba a la zona que en un principio nosotros queríamos defender, también afectaba otra parte de nuestra costa. Y la excusa del foro metropolitano para apoyar otra traza era simplemente que el gobierno estaba dispuesto a realizar el proyecto. Entonces, ya que era inevitable, era preferible que eligiéramos la mejor traza, o al menos la menos peor. En este recorrido nos vinculamos primero con un grupo de vecinos de Paraná que también estaban trabajando en la resistencia a una de las trazas que pasaría por un barrio llamado La Toma de Agua de Paraná. Luego también pedimos audiencia con el gobierno provincial, quien en su momento nos dijo que aún no había traza definida, aunque a posteriori supimos que sí, ya estaba acordado con el gobierno provincial, con los gobiernos municipales, ya habían acordado la traza. En este proceso fue donde comenzamos a hacernos preguntas tales como: ¿a quién beneficiaba la obra? ¿Qué necesitábamos? Si realmente necesitábamos esta obra vial. ¿Para qué servía una conexión vial que permitiera un mayor flujo en la circulación de vehículos? ¿Por qué había que invertir tanto dinero en una obra que nosotros nunca pedimos?
¿Por qué los gobiernos quieren decidir por nosotros? Si somos nosotros quienes habitamos el territorio y somos nosotros quienes sabemos cuáles son las obras que nos surgen, ¿por qué no nos consultan? Y allí, en el medio de todas estas preguntas y de juntarnos a pensar y entender qué estaba pasando, fue que empezó a resonar una palabrita nueva, al menos para mí, y era el modelo extractivista. Un concepto que hasta allí no lo habíamos pensado. Y empezamos a investigar. Y nos dimos cuenta que esta conexión vial no era para mejorar nuestras vidas, sino que en realidad era parte del proyecto IRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, para ejecutar una de las rutas más importantes del corredor bioceánico, que solo busca carreteras más ágiles para poder saquear los territorios y dejarlos empobrecidos. Y entonces nos empezamos a plantear qué defendemos, qué construimos, qué infraestructuras queremos. O sea, pasamos de la resistencia en lo local de no a una traza a entender que esto iba más allá que el proyecto de un gobierno local o de unos empresarios locales. Así fue que llegamos a intervenir en el debate que organizó el Foro Metropolitano en la Cámara de Diputados, donde después que todos los expositores ponderaran los beneficios de la obra, pudimos tomar la palabra para exponer nuestras conclusiones y las razones para oponernos a la obra y fijar nuestra postura. Y nuestra postura fue muy clara. Tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir en nuestro territorio. Y no estamos dispuestos a que nos impongan obras que solo produzcan más empobrecimiento. Por eso es que nos paramos y dijimos, frente a toda la exposición de ese momento, no a las obras sin nuestra participación, no al modelo extractivista. Ese fue un conflicto que abordamos en el año 2018 y que, bueno, en este momento no hay obras, sabemos que también es porque no hay fondos, sabemos que no podemos dormirnos, sabemos que cuando en algún momento haya dinero disponible, este tipo de obras se van a reactivar. Así que bueno, estamos alertas, esperando y pensando qué estrategias nos vamos a dar para evitar que los gobiernos y las empresas privadas sigan haciendo obras que no piensen en nosotros, que sean obras sin nuestro consenso, sin preguntarnos qué necesitamos en los territorios, sino que nos usen como caminos de paso para seguir empobreciéndonos. Muchas gracias. Y esto no se puede aceptarse. Tanto nos estamos y nos vamos a matar. Mire, señor, usted no vio, pero la gente no se puede borrar. Somos todos una parte temporaria del total. Nos miramos de reojo, solo importa el estrés. Nos miramos de reojo, solo importa el estrés. El entramado de
aportes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Escuchamos Y solo importa el estrés, una canción de Whatever, si me sale bien, de un disco muy muy bello, Cartas Abiertas para especiales y específicos, un CD que viene en una edición muy cuidada, un disco que tiene ya unos años, pero que me han regalado, me han obsequiado en este viaje que he realizado días pasados a la provincia de Santa Fe, en una edición muy cuidada, como les decía, que viene con una caja, adentro el CD, pero también unas postales muy lindas que estaremos compartiendo por redes sociales. Pueden seguirnos en Profanas Palabras, Mariano Pacheco en Facebook, visitar el blog www.profanaspalabras.blogspot.com y por supuesto seguir las redes y la página de esta Radio Heterogénea. Seguimos transmitiendo desde el Centro Cultural España Córdoba, aquí desde el centro de la Argentina, en este programa que también se retransmite en Radio Panamericana de la localidad cordobesa de Huerta Grande y en México, ahí traspasando las fronteras nacionales. En este especial informe Santa Fe sobre las organizaciones populares de las ciudades de Santa Fe y de Rosario, vamos a seguir con otro testimonio. En esta oportunidad van a ustedes a escuchar ahora en segundos nomás a Juan Gianfelici, que es profesor de Historia del Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo, impulsado en Santa Fe por la organización territorial Proyecto Revuelta, en donde Juan participa como educador y coordinador pedagógico en una de las áreas de dicho espacio que funciona desde el año 2015. Escuchamos este testimonio y bueno, seguimos con este informe especial de Santa Fe. El Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo surge en el año 2015, luego de varios años de trabajo en educación y alfabetización en el barrio, en La Vuelta del Paraguayo, por parte de Proyecto Revuelta. Ese es el nombre de la organización a la cual pertenece el Bachillerato Popular. Desde ese momento, a la par que comenzó el cursado para habitantes del barrio que demandaban una escuela secundaria, puesto que en el barrio no hay, era una necesidad y también una estrategia política de la organización para construir a través de la educación popular, comienza en paralelo al cursado y a la conformación de los grupos pedagógicos el trabajo con el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Educación para la oficialización de la escuela, para la institucionalización, presentación del proyecto educativo institucional, con las currículas, cumplimentar todos los requisitos contables, legales, pedagógicos, bien. Eso a mediados de 2015. Estamos hoy en 2019, ya es el quinto año de cursado, este es el tercer año en donde se gradúan estudiantes, ya no solo del barrio, sino también de otros barrios que van al Bachillerato Popular a cursar sus estudios. Y sin embargo aún no tenemos respuesta por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para la oficialización. Todos los requisitos burocráticos, legales, están cumplimentados, desde los seguros hasta lo edilicio y el proyecto educativo institucional. Entonces estamos en una tensión, en una disputa con el Estado y principal y particularmente con el Ministerio de Educación, porque no hay un reconocimiento, no hay una oficialización, siendo que en la provincia de Santa Fe ya hay experiencias como la ETICA, Escuela Territorio Insurgente Camino Andando, que es de Rosario, que está reconocida, si bien no como escuela de gestión social, sino como escuela de gestión privada con características de gestión social, pero es un antecedente el reconocimiento de esa institución, un poco para enmarcar la situación. Desde el año 2006 en Argentina el Estado reconoce que la educación, reafirma que la educación es pública y reconoce que la gestión puede ser pública, privada o de gestión social y cooperativa. Y el Bachillerato Popular nuestro se enmarca en esa gestión social, pero la particularidad es que la provincia de Santa Fe no adecuó
ley provincial de educación a la ley nacional. Entonces esa figura, la Escuela de Gestión Social, no aparece. Entonces nosotros tenemos que encontrar ahí el vericueto, y lo encontramos en esta experiencia, en este antecedente, que es la Escuela Ética de Rosario, que sí es reconocida como escuela de gestión privada con características de gestión social. Eso es lo que le estamos disputando al Ministerio de Educación. Hace varios años que venimos en disputa porque todos los requisitos están cumplimentados, entonces no hay motivo para no abrir una escuela en un territorio costero, que es donde se ubica nuestro bachillerato popular, y tampoco hay deudas, por decirlo de alguna manera, legales para con el Ministerio de Educación. Así que estamos, contando con la solidaridad de muchas organizaciones territoriales, de todos los sindicatos, SADOP, ANSAFE, ADUL, ATE, que nos acompañan en esta lucha. También con vecinas y vecinos del barrio, educadores y educadoras populares que conocen la experiencia y que saben que todo lo exigible está, todo lo que se exige del Ministerio de Educación está cumplido y con creces, y sin embargo no nos permiten abrir. En realidad no es que no nos permiten abrir, la escuela funciona todos los días, de lunes a viernes, como cualquier bachillerato popular. Lo que no nos permiten es tener un nombre de escuela, un número de escuela, disputar los boletos gratuitos para los estudiantes, disputar becas, participar en proyectos, en concursos, articular con otros EMPAs u otras escuelas secundarias que en donde puedan haber proyectos compartidos, toda una serie de derechos a los cuales no podemos acceder porque el Ministerio de Educación aún no nos habilita la oficialización. Así que estamos en plena campaña comunicacional para que antes de que suceda la transición de gobierno, esta gestión no oficialice y podamos ser, como ya somos, una escuela oficial. Así que esa es más o menos la situación particular, Mariano, del bachillerato popular. Si querés, un poco más te amplío, pero no quisiera extenderme. De fondo escuchamos Milonga de un entrevero de Carlos Mascardini en la versión del dúo Bojere. Seguimos transmitiendo aquí desde el Centro Cultural España Córdoba, desde el centro de la Argentina, por internet para el mundo. Este especial, este informe Santa Fe que estamos realizando en Profanas Palabras sobre las organizaciones populares de las ciudades de Santa Fe y de Rosario. Hemos estado visitando días atrás ambos lugares, tomado contacto, realizado algunas actividades presentando el libro Desde Abajo y a la Izquierda, y también algunos talleres de filosofía, y aprovechamos también para ejercer como nos gusta el periodismo en esta versión inspirada siempre por la figura emblemática del periodismo nacional, que es la figura de Rodolfo Walsh. Ahora, a continuación, vamos a escuchar uno de los testimonios más emblemáticos respecto de la desidia del Estado y cómo las organizaciones desde abajo constituyen sus experiencias a expensas muchas veces de esas instituciones que le dan las espaldas. En la voz de Cecilia Rossini vamos a escuchar un poco qué es lo que ha pasado con este incendio que se ha producido en este centro cultural que funciona hace ya más de una década y que ahora están en plenas tareas de reconstrucción, con un Estado que les dio las espaldas en su momento para financiar las obras que, entre otras cosas, hubiesen evitado que este incendio tuviera las dimensiones que tuvo, y ahora de algún modo está mirando para otro lado a la hora de financiar las tareas de reconstrucción. Escuchamos entonces el audio de esta experiencia del Birri a través de la voz de Cecilia, y después vamos a escuchar seguidamente a Marisa Ramos sobre la experiencia de Barrio 88, este partido político municipal que, como dijimos, surgió en 2015, se presentó por primera vez elecciones en 2017 y en este 2019 obtuvo su primer concejal. Seguimos en Profanas Palabras, transmitiendo desde el Centro Cultural España Córdoba por Radio Heterogénea. Hola, buen día a todos, a todas. Soy Cecilia Rossini, soy compañera del Centro Cultural y Social El Birri de la ciudad de Santa Fe.
Somos un centro cultural y social que está ocupando una ex estación de ferrocarril en el barrio San Lorenzo, en el límite oeste de la ciudad de Santa Fe, más o menos desde 2008, y anteriormente la estación había sido transferida o había sido prestada al cineasta Fernando Birri para que pueda desarrollar ahí actividades relacionadas a su fundación y a la Escuela de Cine Experimental. Bueno, desde aquella época se empezaron a desarrollar ahí actividades culturales y sociales. Supongo que la mayoría o mucha gente conoce al Birri y a las actividades que ahí se desarrollan. Desde aquella época han pasado varias situaciones. En 2013 el Birri y los compañeros y compañeras del Birri y de otras organizaciones que se solidarizaron con nuestro espacio, resistimos un intento de desalojo por parte del municipio de la ciudad de Santa Fe, y el último 31 de julio se produjo un incendio que afectó más del 50% del espacio donde se desarrollaban las actividades. Se incendió parte del hall y quedó muy afectada la estructura de toda la planta alta de la nave central de la ex estación. A partir de ahí exigimos y estamos reclamando varios puntos que más adelante les voy a contar en relación a la desidia, al abandono y a la ausencia del Estado, que luego de las pericias determinaron de que el fuego comenzó en las partes de los andenes de la estación y luego ingresó al hall del edificio. Bueno, en el espacio teníamos y tenemos, y ahora nos vamos adecuando a poder seguir desarrollando los talleres y las actividades culturales y sociales del proyecto socioeducativo del Birri, que tiene que ver con la Escuela de Carnaval. También hay espacios que poco a poco y de manera autogestiva estamos tratando de recuperar, como la Sala Popular de Teatro, donde un montón de artistas de la ciudad de Santa Fe y de otras localidades ensayan y pueden desarrollar sus actividades. Hay más de este proyecto de Escuela de Carnaval, tiene más de 20 talleres para niños, niñas y adolescentes que concurren al espacio desde ya hace tiempo. La concurrencia tiene una afluencia de más de 200 niñes de los barrios del suroeste de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, claramente después del incendio, varios de esos espacios están inhabilitados y no podemos acceder a ellos, y nos tenemos que estar acomodando en un espacio más pequeño, que los mismos niños denominaron el Mini Birri. A más de 2 meses del incendio, les queríamos contar que seguimos exigiendo al Estado la reconstrucción ya y seguimos reclamando por la responsabilidad que él tiene en este hecho. Ahora voy a pasar a contarles cuáles serían esos 5 motivos por los que creemos que el Estado es responsable. El primer motivo es por la desidia y el abandono planificado de todo el predio y del andén. Desde hace años nosotros venimos denunciando a la actual gestión que utiliza el andén como un depósito de escombros o como un espacio para generar actividades que no están desarrolladas, que no están vinculadas a acciones, digamos, de la baulera, del trueque o de cualquier actividad que se dan en ese espacio público. También denunciamos en 2016 el femicidio de Gisela Bustamante y parte del encharcamiento y la problemática del dengue que en ese espacio público se podrían generar por el abandono mismo y la falta de cuidado y mantenimiento de la municipalidad de ese espacio público, que es uno de los espacios públicos o el único del sector suroeste de la ciudad.
El segundo punto sería por no ejecutar las obras incluidas en el presupuesto 2019. Nosotros, a partir de sucesivos reclamos que tenemos a través del comodato de ocupación y la mesa de gestión conjunta, logramos que se apruebe por unanimidad en el Consejo Municipal en diciembre de 2018 distintas obras que tenían que ver con el mejoramiento del Birri y del sector aledaño al Birri. No se ejecutaron esos fondos. Las obras que se exigen hace más de 6 años son obras de mantenimiento mayor del edificio. Estas son algunas obras que el municipio no ejecutó y que se encuentran, por ejemplo, el recambio de las aberturas por donde ingresó el fuego. El tercer punto sería por el abandono de personas que, estando en situación de calle, se refugian en el andén en reparo del invierno y encienden fuego ante las bajas temperaturas. Por la responsabilidad y por la omisión. En los peritajes consta que a partir de las 2:36 de la madrugada, las cámaras de vigilancia municipal comenzaron a registrar el fuego, habiendo además personal policial de las PAT ubicados a menos de 40 metros del Birri. Se produce así una demora de más de 70 minutos desde que se notifica, desde que se comienza a observar el fuego en las cámaras hasta que se notifica a los bomberos apagadores del incendio. Y el punto 5, por ser garante de derechos. Le corresponde al Estado la reconstrucción del edificio en términos de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la cultura, a la educación y a la recreación de más de 400 personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que semanalmente participamos de las actividades educativas y artísticas del Centro Cultural. Por eso seguimos exigiendo al Estado la reconstrucción ya del Centro Cultural y Social El Birri. Desde el fuego resistimos y gracias por estos minutos, por la escucha y seguimos en contacto. Y gracias Mariano por darnos este espacio también para contar un poco la problemática en la que estamos y la lucha en la que seguimos con organizaciones también compañeras como la de Revuelta y Arroyito acá en la ciudad de Santa Fe. Hola, mi nombre es Eliana Ramos, soy militante de Barrio 88. Barrio 88 es una organización política, un partido político nuevo de la ciudad de Santa Fe. Hace 4 años ya que nos hemos constituido como organización y hace 2 como partido político. Participamos en las elecciones municipales acá en la ciudad, tanto en el 2017 como este año, 2019. Y bueno, hemos logrado tener nuestro primer concejal que asumirá el 10 de diciembre. Así que estamos muy contentos y con un desafío muy, muy grande por delante. Nos llamamos Barrio 88 en referencia a los barrios de la ciudad de Santa Fe.
noticias de cotillón, lejos la pileta en verdosa estación, para los anfibios que nadan en voz, de voz 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 en voz. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Seguimos transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea desde los estudios del Centro Cultural España Córdoba en este especial, en este informe Santa Fe sobre las organizaciones populares de dicha provincia que estamos realizando aquí en Profanas Palabras. Escuchamos B, la canción de Barro del disco del mismo nombre. Y de fondo, de cortina, un clásico para trasladarnos ahora, seguir en la misma provincia pero yéndonos hacia la ciudad de Rosario. Escuchamos El Témpano, este emblemático tema de Abonicio en la versión de Baglietto. Seguimos con los testimonios de Jessica Pellegrini, concejala, abogada, militante de Ciudad Futura, que nos va a hablar sobre el tambo La Resistencia, que precisamente ahora se encuentra en un proceso de resistencia frente a los intentos de desalojo que intenta realizar de algún modo las autoridades en complicidad con los negociados que quieren realizarse allí sobre esas tierras que hoy marcan un camino de dignidad. Hola, soy Jessica Pellegrini, militante de Ciudad Futura. Actualmente soy concejala por esta fuerza política en el Consejo Municipal de Rosario y abogada. En ese carácter estoy defendiendo, junto con otros compañeros y compañeras, al tambo La Resistencia contra un intento de desalojo que se viene llevando adelante desde hace más de 10 años por parte de un grupo inmobiliario que pretende desalojar no solo al tambo La Resistencia, sino a las más de 200 familias que habitan en esa última reserva urbanizable de la ciudad, que son 500 hectáreas. Este juicio en particular ya transitó por distintos momentos. Tuvimos una primer sentencia de desalojo en el año 2012, en donde la justicia civil, como todos sabemos, no escucha demasiadas razones en cuanto a quienes tienen mejor derecho sobre la tierra, si quienes la trabajan y la habitan o quienes se hacen de títulos a través de su poder económico para hacer este tipo de acciones, desalojos silenciosos y distintas estrategias judiciales. Esa sentencia de desalojo del año 2012 la interpusimos distintos recursos, distintos planteos. En particular, el planteo que motivó que se suspenda el desalojo que había sido ordenado en ese momento tiene que ver con la aplicación de la ley 13.334. Es una ley provincial que protege y ampara las pequeñas unidades productivas rurales. En principio, la jueza que había ordenado el desalojo entendió que el tambo La Resistencia se encontraba dentro de esas unidades productivas que merecían algún tipo de protección del Estado. Ese planteo fue apelado por el grupo inmobiliario y esto nos llevó a una larga discusión sobre la aplicación de esta ley provincial que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. La Corte Suprema en el año 2016, determinó que correspondía en principio hacer lugar a nuestro planteo y por eso se suspendió desde aquel entonces la orden de desalojo. 3 años después, la Corte revé esta decisión y rechaza este último recurso que habíamos interpuesto en contra de los grupos inmobiliarios. Esto motivó que presentáramos hace un poquitos días
un recurso extraordinario federal para poder llevar la discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por otro lado hacer ver a los señores jueces y señoras juezas que existe una ley nacional que es la Ley de Barrios Populares que también ampara al Tambo La Resistencia y a las 200 familias que habitan en el lugar y estamos esperando que el juzgado que había ordenado en su momento el desalojo y la Corte Suprema entiendan este nuevo planteo que tiene que ver con que la Ley de Barrios Populares en primer lugar prohíbe por 4 años todo tipo de acción procesal tendiente al desalojo de los inmuebles relevados y por otro lado que establece el mecanismo de la expropiación de los lugares en donde se asientan los barrios populares. El Tambo tiene actualmente esa protección y ese es el último planteo que estamos llevando adelante en el juicio y creemos que es una oportunidad histórica no solo para salvaguardar los derechos de Oscar Licena y del Tambo La Resistencia, sino también para poder llevar adelante todas las acciones que la Ley de Barrios Populares establece, que es básicamente llevar dignidad a las personas que habitan esos territorios y que puedan ser merecedoras de un proceso de urbanización que los incluya y que realmente consagre todos sus derechos a la ciudad como es el espíritu de esa ley. En estos momentos estamos esperando qué es lo que resuelve tanto la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe en cuanto a que nos conceda el recurso extraordinario para poder llegar a la Corte Nacional y también el juzgado de primera instancia que había ordenado en su momento el desalojo que aplique inmediatamente la ley del RENAVAP de barrios populares para suspender un eventual orden de lanzamiento que seguramente el grupo privado va a requerir en cualquier momento. Estamos resistiendo judicialmente, tenemos muchos elementos y por supuesto que también seguiremos resistiendo en el territorio. Es un territorio que se ha dignificado con esta lucha, que se ha empoderado y que no solo ha resistido al avance de los desalojos, sino que también a través de, por ejemplo, de una alianza estratégica con Cotar para poder llevar leche a toda la ciudad a un precio absolutamente accesible y poder garantizar este derecho mínimo devastado por el neoliberalismo que hoy se ha recrudecido más que nunca con el gobierno de Macri. Y que muestra a las claras que también es posible discutir no solo un modelo de ciudad, sino un modelo de soberanía alimentaria que también se pone en tela de juicio, en particular en la ciudad de Rosario, con esta reserva urbanizable que tenemos en Nuevo Alberdi. Esperaremos tener pronto buenas noticias porque realmente creemos que el planteo de la aplicación de la Ley de Barrios Populares no solo, reitero, ampara la situación del Tambo, sino que también es el puntapié inicial para dignificar a las más de 200 familias que habitan en esa zona de la ciudad. A de arrebatar. Definición: robar, arrebatar cartera, pegar sin aviso. Esto podemos leer en la primera letra que aparece impresa en este librito con tapa de cartón titulado Diccionario de la Calle, tachado, y abajo puede leerse Yeca. A la gilada ni cabida, la miro desde arriba, con amor y desempeño a los giles les enseño. Esta ya es la 5ª edición realizada este año en el mes de mayo de esta iniciativa que coordina Vicky Nardi, quien nos va a dar el próximo testimonio para Profanas Palabras, junto con Virginia Massau. Parte de la experiencia que realizan en Rosario, junto con jóvenes adolescentes, en el centro de día La Posta. Este diccionario que nos recuerda también al abecedario de Gilles Deleuze, pero tiene más que conceptos filosóficos, conceptos de la calle, del habla popular, de la lengua popular, términos como atrevido, amanecido, altas lolas, aplicar mafia, por ejemplo, dentro de la A, o también birra, como le decimos a la cerveza, o chamullero, que se define como el que miente, el que sabe usar bien la lengua, o otras como el famoso delivery, el que te la lleva a tu casa. Bueno, así cada una de las letras del abecedario va transmitiendo distintas palabras a partir de este trabajo que han realizado
con las juventudes rosarinas en esta iniciativa, que entonces escuchamos brevemente en la voz de Vicky Nardi. Bueno, cuento un poco. La Posta es un centro de día público de la provincia de Santa Fe que funciona en la ciudad de Rosario. Trabajamos con jóvenes de entre 14 y 18 años. Tenemos diferentes talleres. También funciona un aula radial donde muchos chiques terminan la primaria y donde otros pueden hacer talleres culturales, deportivos, etcétera. En este momento estamos con taller de hip hop, de radio, de textil y puntualmente en el taller de plástica estamos trabajando ahora con el diccionario de la calle, que es un diccionario que ya tiene su 5ª edición y es en el libro en el cual contamos un poco cuáles son las palabras de usos y costumbres de los pibes de acá de los barrios de Rosario, porque esto nace un poco cuando empezamos a conocernos con ellos, que bueno, había algo del vocabulario que nosotros no terminábamos de captar y bueno, así nace la idea de construir el diccionario de la calle, que bueno, ahí vos, Mariano, podrás leer algunos ejemplos de los significados de estas palabras que fuimos construyendo. Y además este año empezamos a organizarnos un poco más y empezamos a salir a vender el diccionario. Lo estamos vendiendo en diferentes ferias que se organizan acá en la ciudad. También los pibes los llevan a los barrios y lo venden. Y bueno, a partir de la venta de este producto que hacemos artesanalmente es que también empezamos a charlar entre nosotros de qué se trata el costo del dinero y cuánto vale nuestra fuerza de trabajo, qué hacer con ese dinero. Y bueno, ahí se arman los debates interesantes acerca de qué hacer con eso, ¿no? En general organizamos salidas colectivas, ahora estamos pensando en una salida al cine, pero bueno, también muchas veces salen las propuestas de generar recursos para seguir aportando a la Posta, que es la institución en la que nos conocemos todos. Bueno, esa es un poco un resumen de este proyecto tan lindo que estamos encarando desde ya hace varios años. Esperamos que les gusten y si andan por Rosario nos pueden contactar. Ahí en el diccionario está el número de teléfono y si no, nos pueden buscar en Facebook. Somos La Posta de los Pibes y trabajamos acá en la ciudad de Rosario. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Informe Santa Fe, este especial sobre las organizaciones populares de las ciudades de Rosario y Santa Fe, aquí de la República Argentina, en este especial de Profanas Palabras que hemos transmitido por Radio Heterogénea desde el Centro Cultural España Córdoba, para no quedarnos en una especie de localismo primitivo o sin vinculaciones con las cuestiones nacionales e incluso internacionales. Esta musiquita de fondo de la pequeña orquesta Reincidente, esa gran banda porteña de los años 90 en su disco Capricho, para darnos pie a alguien que desde Santa Fe supo generar un cosmopolitismo que hizo que pensáramos la Argentina en sus bordes, la Argentina en sus relaciones con el interior, siempre vista la Argentina desde Buenos Aires, pero también desde la ciudad puerto hacia el mundo. Recordar entonces una gran figura de la literatura nacional que supo escribir sobre los márgenes de Santa Fe precisamente desde París. Nos referimos a Juan José Saer y quisiéramos terminar este programa recordando ese texto maravilloso, discusión sobre el término zona, ¿no? Micro relato
relato, a donde aparecen situados con 37 grados a la sombra, en un día de febrero de 1967 a las 2 de la tarde, los protagonistas Lalo Lescano y Pichón Garay, conversando sobre el término zona, ¿no? De algún modo está esta discusión que comienza cuando Garay dice que va a extrañar y que un hombre debe ser siempre fiel a una región, a una zona. Garay, escribe Saer, habla mirando hacia el agua. Están sentados a una mesa defendida del sol por la sombra de los árboles, mientras amasa con el índice y el pulgar un pedacito de papel de diario que ha servido de envoltorio a los pescados a la parrilla. Ni Lescano ni Garay son sibaritas, pero van a ese restaurante. Ninguno de los dos lo confiesa, porque saben que años atrás lo frecuentaban figuras emblemáticas de la vanguardia literaria de la ciudad. Entonces comienza la discusión sobre dónde empieza la costa, dónde termina y cómo definir con precisión una zona. Para Lescano está claro que no es posible. Una ciudad, ¿dónde termina? No en la Caminera, porque la gente que vive allá de la Caminera dice, cuando le preguntan dónde vive, dice en realidad que vive en la ciudad. Por lo tanto, no hay zonas, dice Lescano. No entiendo, termina Lescano, cómo se puede ser fiel a una región si no hay regiones. Y el final emblemático del relato dice así: no comparto, dice Garay.